La H. Porque esto es tu campo. Esto es tu puro campo. Te iba a hacer una anécdota primero de la H. Dale. A ver, dame anécdota de H. Esta no la he contado. Qué A ver. bonito, qué bonito. Venga. Que me siento muy orgulloso. Hace 6 meses estuve en Argentina en un teatro muy grande, 2.000 personas, con uno de los grandes genios de, ojalá le entrevistes algún día, Juan Martín Maldacena. Me has hablado de él muchas veces. Lo conocí en persona de que- aquella vez, hablé en persona, se acercó el camerino, Qué fue guay. un momento muy bonito, pues se puso así en la puertita, así como... Sí, y te dijo, timidito. ¿tú eres el del debate Tartari? No. Se ve así, boludo. No, pero ya están pasando cosas muy bonitas, como él no sabía quién era yo, pero su sobrino sí. Qué bonito. Entonces su familia me pidió, o sea, Sí, como... sí, fue bonito. Porque, Fotos, sí. o- Y estuve hablando con él en unas condiciones muy bonitas, noté su timidez, muy cálido, una conversación súper interesante, estuvimos hablando de la Guerra Mundial. Qué bueno. Es que hay un instituto argentino, Ajá. Bariloche, que es muy famoso, que de él sale de ahí, y tiene una historia con el nazismo curiosa, porque... lo creó un tipo que engañó. Es una historia muy loca. Muy loca. Vale. No la voy a intentar reproducir porque voy a fallar. Ajá. Pero la contó. Y la contó muy bien. Por eso te digo que. O sea, el tío estaba hablador. Estaba hablador. Y lo contó y fue muy interesante lo que habló. Y bueno. Él es uno de los bueno, has hablado varias veces de él, es uno de los mayores genios a día de hoy, ¿no? Sí. La comparación del Einstein de nuestra era no queda demasiado desproporcionada. Ujú, Digamos heavy. que puede aguantar, algo así. Los mayores reconocimientos sin el Nobel, porque no trabaja en lo demostrable. Sin el Nobel Él es tiene... puro teórico. Sí. Bueno, para cualquier libro de teoría de cuerdas va a salir su nombre. Ujú. Yendo ya a la anécdota, Uy. nos subimos al escenario y Sí. estamos allí hablando un debate, como una mesa redonda, Ujú. y de repente no sé cómo la conversación fluyó hacia la relatividad, no sé qué Vale. tal, y dice de repente, no, porque E igual a mc cuadrado. Y digo yo, no. ¡No! Sí, ahí en Falta medio. la H. Delante de 1.500 personas, la gente empezó a reírse. Porque la gente sabía, la mayoría de gente Sí, era todo el joven. mundo lo sabe. Ah, vale. O sea, el público no era Se rieron científico. todos. Era público normal, mainstream. Bueno, son la gente que vino por la promoción que hacemos en redes. O sea, Sí, pero que no era... no eran académicos. Claro, porque, No eran o sea, que la gente había académicos. visto debate. Esto fue Vamos. en la ópera, Vale, en vale, Buenos vale. Aires. Era un Vale, teatro como en Gran Se Vía, partía ¿sabes? en la caja, ¿no? 1.200 personas. Tal. Dije, no, es que esa fórmula está mal, falta la H. Claro, todo el mundo empezó a reírse y el pobre Juan Martín Maldacena No entendía. sí, como, Dije, y siguió. así, no hizo ni... ¿Qué va a hacer? Ni te preguntó, pero No entendió nada, seguro que no entendió nada y dijo, bueno. entendió siguió. que era una broma, pero que no por dónde iba, Claro, ¿no? entendió que la gente se reía Ajá. y dijo, bueno, esto es una broma y siguió. Te Y ignoró por no llegué completo. a hablar con él para explicárselo, me da Hostia. pena, pero cuando lo veas le diré, no, mira, esto fue una broma. A lo mejor está súper enfadado. Me faltó al respeto, lo odio. Pues escúchame, la H. La H. Que ahí claro, ahí te tenías que ir rápido y tal. ¿Por qué la H no puede existir? O sea, ¿por qué la ecuación es perfecta? ¿Por qué es correcta? Y no le falta ahí una cosita. Sí, es que la forma en que se hacen las ecuaciones en física es muy diferente a lo que la gente cree. No es como un prueba y error de... Bueno, algunas sí, pero Ajá. las verdaderamente arraigadas y bien fundamentadas tienen otro recorrido. En general, en física se procede de otra manera. Ujú. Einstein, por ejemplo, cuando creó la relatividad, lo que hizo fue entender los principios fundamentales del cosmos. Lo que se pregunta uno es por la materia, por el espacio, por el Ujú. tiempo. O sea, uno no se pregunta por si un 2, un 1, se pregunta por los conceptos más generales. Cuando fue a los conceptos más generales, la pregunta que lanza la relatividad es ¿qué pasa si corro al lado de un rayo de luz? Si lo vería parado. Él se dio cuenta de que había un conflicto. Él es muy inteligente en cuanto a encontrar los puntos de fricción de las ideas y elegir hilos de dónde tirar. O sea, creo que hay muchas habilidades en el mundo de la física. Puede ser muy buen matemático, puede ser muy bueno a la hora de desarrollar ciertas cosas. Y luego está un bien difícil de cuantificar, que es el de la intuición. De ver 20 hilos y decir, bueno, voy a tirar de este a ver qué pasa. Y, eso Y es correcto. encontrar las grietas. En física hay grietas en cualquier teoría. Ujú. Sé que muchas apuntan a ningún lado, otras son cosas puntuales, pero hay otras que son verdaderamente una ventanita abierta a un nuevo mundo. Y él hizo esa pregunta que mostraba una grieta y encima su intuición le apuntaba a que esa grieta era la importante. O sea, tuvo mucha intuición. Y esa intuición, básicamente lo que hacía es que al preguntar qué pasa con un rayo de luz,
está enfrentando dos teorías. La teoría de la luz de Maxwell y la teoría de Einstein de Newton del movimiento. Esta pregunta, cualquier físico de su época respondería usando a Newton. Y de ahí saldría la física newtoniana y no habría más recorrido. Y ya está. Eso era el consenso de la época y lo que cualquier físico te diría. Él, rebelde, y habría sido cancelado si hubiera vivido en el siglo XXI. Sí, Posiblemente esta discusión no habría existido él. ¿Tú crees? Luego si quieres pregúntame, lo te digo por qué. Lo dejamos por ahí colgando. Pero posiblemente Einstein hoy no podría... Luego hablamos. Pero él vio esta grieta y, rebelde como era, tiró por Maxwell. O sea, tiró por la teoría más desfavorecida, enfrentándose al conocimiento, digamos, a la autoridad. Y lo que ocurrió es que, viendo las ecuaciones de Maxwell, que respondían diferente a las de Newton, vio que las de Maxwell, donde había la fricción, era que en la ecuación de Maxwell la velocidad de luz es universal. No puede cambiar. O sea, no hay formas de que... O sea, la ecuación de Maxwell, no hay formas de que tú cambies la velocidad de la luz. Cambias el observador, haces piruetas. La velocidad de la luz es la velocidad de la luz. En la de Newton, pues, depende del observador, la velocidad de la luz cambia. Vio esa fricción y dijo, me agarro a esto. Entonces, su principio de relatividad es ese. Que la velocidad de la luz es siempre la velocidad de la luz. Tiene otro principio de la relatividad que es cualquier observador va a ver lo mismo. O sea, son los dos principios de la relatividad. Y de ahí cae el resto. O sea, su revolución fueron los dos principios. Si esos dos principios se los das a otro físico, te crea la relatividad. Porque cae. O sea, claro, aparece. Su virtud no fue hacer que las cosas cayeran, fue apostar por esos dos principios. Quería ir contracorriente. Muy contracorriente. Pero una vez están apostados esos dos principios, el resto sale. Y cuando tiras de ahí, salen muchas cosas. Salen las leyes de Lorentz. De hecho, las leyes de Lorentz es muy curioso porque son de Lorentz, no son de Einstein. Lorentz llegó a esas leyes, pero no desde los principios de Einstein. De los suyos propios. Él lo hizo para que las cosas encajaran. O sea, hay un experimento muy curioso. Tú pones está la pregunta, en esa época se creía que había un éter. El éter es como la quinta esencia, es una sustancia universal. Y este éter sería un sistema de referencia universal. La relatividad es que todo es relativo, ¿no? Pero vale. Que hay algo que es inmutable y que sería como esto, ¿no? Este éter. Este éter sería la referencia de todo movimiento. El éter está quieto. Entonces, si la Tierra se mueve es respecto al éter. En esa época se pensaba que había éter. Y se hizo un experimento para medir la velocidad de la Tierra respecto al éter y entender cómo la luz se movía respecto al éter. Se tomó al planeta Tierra y se lanzó un rayo de luz hacia allá con el movimiento de la Tierra y otro rayo de luz hacia arriba, que no le afecta al movimiento de la Tierra, para comparar sus momentos de llegada. Si la velocidad de luz es empujada por la Tierra al girar, llegaría antes. Claro. Ese es un experimento de premio Nobel, se llama Michelson y Morley, los dos experimentadores que lo hicieron, y salió negativo. Claro, eso fue un shock muy grande en la comunidad porque no encontraban, fue un experimento fallido para demostrar algo que era evidente. Y uno de los que intentaron encontrar una resolución a este experimento fue Lorentz, que descubrió la contracción einsteiniana del espacio y del tiempo. Pero no en un contexto de una teoría completa, sino simplemente para salvar este resultado. Sí, como un añadido para que cuadre. Con el éter. Einstein dijo, no existe éter, existe esto. Entonces, cuando valoramos a Einstein y no a Lorentz, estamos valorando no la capacidad matemática, sino el atrevimiento intelectual y la capacidad de generar nuevas ideas. Y me parece acertado que hoy en día pues, el salto de Einstein sea tan bien valorado porque fue el que se atrevió. O sea, Lorentz hizo un gran avance y no se le puede negar, pero el verdadero salto intelectual está en Einstein. Claro, la mayoría de gente cuando le hablas de una ecuación lo que cree es que tiene que dar un número que cuadre siempre. Sí. Y en física no funcionan así las ecuaciones, son más teóricas. Sí. Son más de concepto, ¿no? Que de lógica que de pura matemática. Bueno, es una mezcla, pero ¿no? A esto va. C siempre es C. Sería la frase. De ahí matemáticamente, lo hice en el canal, tengo un vídeo de 40 minutos sacando E igual a MC cuadrado. Empiezas ahí a hacer números, porque esto igual a C es igual a no sé qué, y sale E igual a MC cuadrado al final. ¿Por qué no H igual a H por E igual a MC cuadrado? Porque si metes la H ya rompes los principios. Y ya es otra teoría, no tiene nada que ver. Y depende de que sea esa H, será una teoría de una cosa. Añadir cualquier cosa ahí es romper por completo la base nuestra de la física actual, ¿no? O la física einsteiniana. Por lo menos sus dos principios. Es como un castillo de naipes.
Si tú quieres tocar algo, que sepas que todo el castillo se te va a caer. Ujú. Porque lo que está arriba del castillo es la ecuación. Pero abajo está toda la base que lo sustenta, que es la que llega ahí. Si tú quieres meter algo, que sepas que el castillo se va a caer. Ujú. Entonces, E igual a MC cuadrado con H. Bueno, es otra teoría. Ahora demuéstrame que es correcta. Pero es que no se procede así, se procede desde la imagen. Generalmente, en las formas más elegantes y más profundas de física surgen de una imagen del mundo Ujú. que luego matematizas. Hostia. Pero partes de la imagen. Pues Le hay- pasó a Galileo, claro. le pasó a Kepler. Pero a hay físicos todos. que son teóricos casi, ¿no? Y que casi todo lo que en lo que se basan ellos, en la pura teoría, no tanto en la práctica, que ya va por otros derroteros, ¿no? Y los teóricos Ujú. lo que intentan es. Está el teórico bueno y el malo, y Ujú. el bueno es el que intenta ver las cosas a nivel global. Rovelli Ujú. intenta ver las cosas a gran escala, a Ujú. conceptos grandes. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el tiempo? Te puedes pelear en minudeces de, no, porque esta ecuación, este último elemento de esta matriz. Ujú. Te puedes pelear y está bien, y hay mucha gente que se pelea con esas cosas, pero el verdadero pensador profundo es el que va a las preguntas que te haría un A niño. lo fundamental, ¿no? A lo A la fundamental. masa, a la materia, el tiempo, el espacio, a esos elementos que son los que o sea, están las premisas. O sea, hay una cosa que muchas veces olvidamos y en física nos enseña, y es que cuando tú aprendes algo, ya estás aceptando una cosmovisión, estás aceptando unas prerrogativas, unas premisas previas que son como el terreno de juego para echar el partido. Ujú. Y muchas veces juegas el partido y no sabes que estás en un terreno de juego. Y ese terreno de juego tiene unas reglas. Y esas reglas están a debate. Esas reglas las debate un filósofo. Personas profundas, de verdad. Entonces, muchas veces la gente discute sobre si entró el balón o no, cuando lo interesante es discutir cuál es la regla. Claro. ¿Qué partido estamos jugando, no? Exacto. Eso es lo importante. Y volviendo a cosas que hemos hablado tú y yo, las Ojo, verdaderas ojo, ¿qué dices discusiones, ahora? las verdaderas discusiones están ahí, en las reglas del partido. Lo fundamental. ¿Qué es la materia? ¿Qué es lo que la gente se pregunta de verdad? Y la gente a la que le importa. Sí, a la gente no le va a importar si, oye, si muevo 1 milímetro hasta aquí, queda 6, el movimiento, la fuerza. No, lo que le importa es, ¿existe el tiempo? ¿Qué es la materia? El universo, ¿Qué somos? el Big Bang, de qué estamos hechos. Y se pregunta la historia, se pregunta la psicología, se Ujú. pregunta la religión, Bueno, la metafísica. ojo que estás ya entrando en terreno hereje, ¿eh? Estás entrando en terreno de herejía científica, ¿eh? Cuidadito que sales de aquí volando.